fall. You were gonna fall. No siempre lo más nuevo es la mejor opción. De hecho, a veces hay dispositivos que ya llevan un tiempo en el mercado, pero siguen siendo excelentes. Comencemos con un clásico. El iPhone 11 fue lanzado hace ya varios años, pero a día de hoy es uno de los modelos más vendidos por diversas razones. Principalmente debido a que su precio ha bajado muchísimo, llegándose a encontrar muy fácilmente cerca de los $240. Es decir, menos de 4.500 pesos mexicanos o por debajo del millón de pesos colombianos. Aun con esto, su rendimiento sigue siendo muy sólido, alcanzando más de 800.000 puntos en la prueba de rendimiento Antutu. Para que se hagan una idea, más o menos lo mismo que tiene el Samsung Galaxy A56, muchísimo más actual y costoso, lo que quiere decir que su rendimiento, a pesar de llevar ya más de 6 años en el mercado, no es ni de lejos desastroso. En realidad podría considerarse muy decente o hasta bueno dependiendo de tus necesidades. Hablamos de que en el día a día es capaz de ejecutar las aplicaciones cotidianas sin que esto signifique un problema. Incluso puedes conseguir mover algunos títulos que en otros dispositivos de esta misma generación serían impensables, mientras que su memoria interna puede llegar hasta las 256 GB de almacenamiento y su doble cámara aún a día de hoy cumple desde que la luz nos acompañe. Por supuesto, no es el modelo más reciente ni el más premium, obviamente, pero para el precio que tiene en realidad se puede esperar muy poco de él y cumple bastante por encima de lo que uno creería. Es imposible encontrar un iPhone más barato y mejor. Como primer móvil de Apple e incluso como celular secundario puede ser bastante recomendable, aunque obviamente a día de hoy es imposible encontrarlo nuevo, si acaso reacondicionado o usado bien mantenido. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video explicando las 7 cosas que debes saber antes de comprar un celular reacondicionado. Ahora bien, estoy consciente de que a muchas personas no les gusta Apple y por ende tampoco la idea de tener un iPhone de hace varias generaciones, por lo que incluso a día de hoy, aún con todos los factores positivos que puede llegar a tener el iPhone 11, quizá no sea tan convincente para ellos. Y es que su batería de tan solo 3110 mAh o su pantalla de 6,1 pulgadas extremadamente pequeña para los tiempos que corren, la verdad le juegan en contra. Es por esto que ahora vamos a hablar de un modelo bastante más grande y al mismo tiempo mucho más completo en casi todos los apartados que se le quieran ver. Lanzado en febrero del 2022 con ya casi 4 años en el mercado, el Samsung Galaxy S22 Ultra es un tremendo telefonazo. Para empezar, su almacenamiento interno puede llegar hasta 1 TB, es decir 1024 GB, algo que incluso a día de hoy sigue siendo poco común de ver en teléfonos mucho más modernos y costosos, gracias a lo cual su memoria es más que suficiente para guardar una gran cantidad de fotos, videos, aplicaciones o hasta juegos. El chip encargado de moverlo puede ser el Snapdragon 8 de primera generación o el Exynos 2200 dependiendo del mercado. Este último, por cierto, al ser el menos demandado, normalmente se consigue más económico. Lo he llegado a ver incluso por debajo de los $500. Nada que ver con el precio que tenía cuando recién salió. Tengamos en cuenta que incluso hoy en día esta bestia sigue teniendo una de las mejores pantallas del mundo. Hablamos de un panel AMOLED de 6,8 pulgadas cuya resolución es de 1440 por 3088 píxeles, con una densidad de 501 puntos por pulgada y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, al tiempo que se encuentra protegido por Corning Gorilla Glass Victus y ocupa el 89% de la superficie útil en el frontal, por lo que casi no hay marcos o bordes. Su diseño marcó la línea de lo que incluso a día de hoy continúa siendo la identidad visual de la marca. El estilo no ha cambiado mucho incluso varias generaciones después. Algo positivo, pues a pesar de su edad continúa viéndose aún muy actual. A la mayoría de personas les costaría muchísimo diferenciarlo frente a un S23 Ultra e incluso frente a un S24 Ultra podría ser complicado. A simple vista transmite esa sensación de Samsung gama alta premium. Hay quien diría que en su lugar podría ser más recomendable un S24 Fan Edition, y eso es cierto, aunque depende muchísimo también de qué priorices principalmente tú. Al final del día, comprar un teléfono móvil es una inversión importante. Muchísima gente dice que la única marca a la cual no devalúa los precios de sus teléfonos tan brutalmente con el tiempo es Apple. Más allá de hasta qué punto esto es o no es así, lo cierto es que hay muchos modelos, como ya vimos antes al iPhone 11, que a día de hoy siguen siendo muy vendidos. Una crítica bastante recurrente con este modelo es el hecho
de que su pantalla no es de muy alta calidad. Y es que hablamos de un panel del tipo LCD, aun cuando incluso muchos de los celulares gama baja actuales hoy por hoy tienen pantallas AMOLED. Es una diferencia que, aunque pueda llegar a parecer completamente insignificante, lo cierto es que sí importa y mucho. Para no complicarte con terminología técnica friki que no va a entender nadie, básicamente la pantalla del 12 se ve un 200% mejor que la del 11, aun a pesar de tener el mismo tamaño y casi la misma resolución. Adicional a esto, cuenta con un chip de una generación superior, por ende es más potente, y al llevar menos tiempo en el mercado, a la larga su vida útil se va a extender notablemente. Puede encontrarse alrededor de los $300, aunque de hecho también lo he visto incluso más barato que el 11, y esto no tiene mucho sentido, pero es así, viniendo en versiones de 64, 128 y 256 GB. A mi criterio, estas últimas las únicas que de verdad valen la pena. Cuenta con dos cámaras de 12 megapíxeles, siendo la principal un sensor CMOS IMX503 fabricado por Sony, lo que quiere decir que toma buenas fotos para no complicarte. Y asimismo el gran angular IMX372 de 12 megapíxeles también cumple con su trabajo. Si el día de mañana tuvieras que elegir entre el 11 o el 12, ¿con cuál te quedarías y por qué? Déjamelo saber en los comentarios. Ya sé que no va a faltar el que me diga: TP, pero esos celulares son demasiado antiguos. Y sí, la verdad llevan un tiempo en el mercado, pero ¿qué hago si son los que muchas personas aún prefieren? Y es que la longevidad de iOS no es ningún secreto. Estos teléfonos han logrado mantenerse bien aún a pesar del tiempo que ha pasado. Sin embargo, obviamente no son los únicos, y hay vida más allá de las típicas Samsung y Apple. Por eso ahora vamos a pasar a un modelo que no es de ninguna de estas dos marcas y que tampoco lleva tanto tiempo en el mercado, pero ya se volvió un viejo conocido, muy conocido. El año pasado creo que fue el celular al que más videos le hice aquí en el canal. Les estoy hablando del Poco X6 Pro. Lanzado en enero del 2024, este marcó un antes y un después dentro de la gama media, más aún después del tremendo fracaso que había sido su generación anterior, el X5 Pro. Vaya basura. Este trajo de nuevo esa esencia que se supone nunca debieron perder los Poco. Ya sabes, relación calidad-precio, darte mucho por pagar poco. De ahí el nombre, bueno, no sé. Más de 1.400.000 puntos en Antutu gracias a su Dimensity 8300 Ultra, acompañado de una RAM LPDDR5X de hasta 12 GB y 512 GB de memoria interna, todo por menos de $250. Con la llegada de su nueva generación, el X7 Pro, algunos se olvidaron de él, pero a día de hoy sigue siendo muy bueno. De hecho, como dije ayer en mi video tras 7 meses con el Poco X7 Pro, lo cierto es que la diferencia que hay respecto a este en cuanto a rendimiento no es muy grande, ni siquiera llega al 10% en la mayoría de casos. Quien aún lo tenga, sinceramente, mi consejo es que no se desespere para cambiarlo por el X7 Pro, ya que lo único que ganaría sería protección IP68, que al final, ¿quién usa eso en serio? A nivel de batería tenemos 5000 mAh con carga rápida de hasta 67 vatios, y es increíble porque en un principio muchos, incluyéndome, pensábamos que, bueno, al tener una carga rápida tan potente, la degradación sería brutal, pero resulta ser que no. Claro, hay varios tips para que esto sea así. En el video que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta enseño cómo cuidar la batería. Pero en general, ya a punto de cumplir casi 2 años, puedo decir que el Poco X6 Pro pasó la prueba del tiempo. Por eso es uno de esos teléfonos viejos que a día de hoy siguen valiendo la pena. Sin embargo, antes de que alguien llegue a decirme cosas como: TP, tú siempre tan fanboy de Xiaomi, eso no es gama alta. En primer lugar, nunca dije que este video fuera exclusivamente de gama alta. En segundo lugar, la verdad es que el X6 Pro por su rendimiento es incluso más top que algunos dispositivos premium, pero de eso hablamos luego. Y en tercer lugar, aquí no acaba la cosa, porque ahora seguimos con el Samsung Galaxy S23 Ultra, uno de mis favoritos. Ya lo dije cuando recién compré el S25 Ultra unas pocas semanas después de que saliera. Increíble que este modelo, con más tiempo en el mercado, llegue a ser incluso mejor en varias cosas. Incluso tengo un video completo hablando acerca de ese tema. Febrero del 2023, Samsung presenta el S23 Ultra y cambia la industria de la telefonía móvil para siempre. Este a día de hoy sigue siendo para muchos el mejor Galaxy que ha existido. Logró mejorar muchas cosas que ya el S22 Ultra hacía bien, y por primera vez
en la historia de Samsung introdujo única y exclusivamente la variante con procesador Snapdragon sin importar el mercado en el que te encontraras. Antes, países que no fuesen Corea, Japón o Estados Unidos tenían que conformarse con el modelo Exynos, normalmente menos potente y con más problemas de sobrecalentamiento, incompatibilidad e incluso red. Aquí, sin importar en qué lugar del mundo vivas, tienes el Snapdragon 8 de segunda generación. Un chip brutal que supera el 1,5 millones de puntos en Antutu, con lo que incluso ya varios años luego de su lanzamiento sigue siendo una completa bestia. Este animal tiene además una triple cámara donde el sensor principal es un Samsung ISOCELL HP2 de 200 megapíxeles, capaz de capturar tanto fotografía como video a un nivel insano. De hecho, no han habido grandes cambios ni en el S24 ni en el S25 Ultra en este aspecto. Algunos incluso consideran que han involucionado, es decir, los más nuevos son peores y los viejos mejores. A nivel de batería contamos con 5000 mAh, lo mismo que tienen los modelos más nuevos, y su estética por donde lo mires es agresiva, moderna y sobre todo premium. Parece extremadamente costoso, a pesar de que su precio ha bajado muchísimo respecto al que tenía cuando recién fue presentado. ¿Qué crees tú respecto al S23 Ultra? ¿Piensas que de verdad es el mejor Galaxy de la historia o en realidad sí crees que el S24 y los S25 Ultra fueron un gran cambio? Deja tu comentario aquí abajo que yo lo estaré viendo y respondiendo. Mientras haces eso, permíteme pasar a otro modelo de una marca que quizá muchos aún a día de hoy no reconocen. Y es que a pesar del éxito que tiene en otros mercados y con otro tipo de productos, ciertamente a la hora de hacer celulares Google sigue siendo un poco inexistente para la mayoría. Y es que Google no es lo primero en lo que uno piensa cuando se le ocurren teléfonos. Aún así llevan varios años lanzando dispositivos como el Pixel 8 Pro. Este fue presentado en octubre del 2023, cuenta con un procesador Tensor G3 capaz de alcanzar 1.142.000 puntos en Antutu aproximadamente, además de una triple cámara de alto nivel encabezada por un sensor Samsung de 50 megapíxeles con un lente gran angular macro Sony MX787 de 64 megapíxeles y un lente teleobjetivo también Samsung de 48 megapíxeles. Ya no es solo que el hardware, es decir, los componentes a nivel físico sean buenos, sino que además debemos recordar que los Pixel destacan muchísimo por tener un software de alto nivel. Este es simple y minimalista, pero al mismo tiempo extremadamente optimizado, libre de toda esa basura que normalmente nos encontramos en la mayoría de marcas como Xiaomi, gracias a lo cual son capaces de lograr resultados increíbles, aparte de que se actualizan durante mucho más tiempo que otros modelos. Pero si de software o actualizaciones se trata, entonces una de las mejores opciones para comprar un celular viejo continúa siendo sin duda alguna el iPhone 13 Pro Max, ese modelo con el que Apple introdujo los 120 Hz, lo que ellos llaman ProMotion, el cual, a pesar de llevar ya varios años en el mercado, tiene una batería muy buena, así como también cámaras y pantalla de alto nivel. Hablando de iPhone, vamos a regalar el 17 aquí en el canal. Si no has visto mi video reaccionando a esta nueva generación, te lo dejo ahora mismo en el cuadro que está apareciendo en medio de tu pantalla. Solo tócalo antes de que se vaya, ¡ya!